Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, viernes 22 de mayo. Estamos en el viernes de la séptima semana del tiempo de Pascua y hoy recordamos a Santa Rita de Casia, una religiosa. También recordamos la memoria de Santa Joaquina de Vedruna, viuda y fundadora de las Hermanas Carmelitas de la Caridad. Nació en Barcelona, España, en 1773. Su padre, don Lorenzo de Vedruna, era rico y alto empleado del gobierno. Su familia era muy católica de niña. Tuvo mucha devoción al niño Jesús y a las benditas almas. Son los santos que nos han dejado grandes enseñanzas y que nos dan el testimonio de cómo nosotros podemos también seguir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros en todo momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículos del 13 al 21. En aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras. Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos. Cuando estuve en Jerusalén, yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo ante sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que comparecieran esos hombres. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús, que ya estaba muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se juzgara allá de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviarlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 102 respondemos, bendigamos al Señor que es el Rey del universo. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Como desde la tierra al cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así se aleja de nosotros nuestros delitos. Bendigamos al Señor, que es Rey del universo. Aleluya. En el cielo el Señor puso su trono y su reino abarca el universo. Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutores fieles de sus órdenes. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
Le preguntó Jesús a Simón, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a las lecturas correspondientes al día de hoy y su meditación. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, el entendimiento, para poder retener lo que Él nos explicará. La primera lectura, ya estamos viendo los días finales de Pablo. Estamos viendo ya que va a ser juzgado. Estamos viendo en esta lectura que el rey Agripa eh, saludaron, dice, a Festo, que eran las autoridades en este tiempo allá en Roma. Como se detuvieron un tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras. Tengo aquí a un preso que Félix me entregó. Sinceramente, San Pablo era un ciudadano romano y él siempre pidió ser juzgado por las autoridades romanas, pero no teniendo estos hombres que eran la autoridad en ese tiempo, pruebas contra San Pablo, porque todo lo que decían de él, pues era una confabulación en contra de él por predicar el Evangelio de Jesús. Sin embargo, estos hombres prefirieron enviar a Jerusalén para ser juzgado allá a Pablo. Pero como dice la Escritura, no sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que juzgaran allá esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Querían ya enviarlo a Jerusalén para que ahí lo juzgaran. Pero ¿quién lo iba a juzgar allí? Los judíos, los que lo acusaban. Pero Pablo pidió que se le enviara a Roma, porque él quería ser juzgado por el César. ¿Se recuerdan cuando Jesús dijo, cuando le tendieron una trampa y dijo, tráiganme una moneda? Y la trampa
pues él la evadió de una manera tan sencilla. Cuando dice, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? Todos dijeron del César. Bien, entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nadie le dijo nada, nadie se opuso a sus palabras y Jesús salió. Esa imagen del César que aún existía, esa era la petición de Pablo, de ser juzgado ante el tribunal, porque como les digo, él era judío y pedía ser juzgado por sus autoridades. Ya es lo último que San Pablo está haciendo, que San Pablo está, pues, esperando el día que los juzguen. Y es triste de veras escuchar el relato de San Pablo, porque es como cuando dice el profeta Isaías hablando sobre Jesús. Era como un cordero llevado al matadero, porque eso es lo que esperaba Pablo. Entonces nos deja esta lección que pues todos nosotros, por predicar el Evangelio, vamos a ser juzgados un día. ¿Qué tanto hicimos y qué tanto no hicimos por predicar la palabra de Dios? San Pablo, uno de los pilares de la iglesia, pues dio su vida por predicar el Evangelio. Fue uno de los testigos del Evangelio más grandes que tenemos, según lo que nos narra la Escritura. Prueba de ello es las 13 cartas que escribe. Escribió mucho, mucho. Visitó muchos lugares, dando a conocer el Evangelio de Jesús. Yo estoy seguro de que San Pablo siempre se acordaría de las palabras de Jesús cuando iba camino a Damasco, cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo queda ciego ante esa visión y Saulo le dice, ¿quién eres? Soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Esto siempre lo tuvo que recordar porque fue el día de su conversión, el día cuando Jesús tocó el corazón de Pablo. Y desde allí inició una carrera larga para predicar la buena nueva del reino de Dios. El Santo Evangelio el día de hoy nos trae cosas impresionantes. Nos trae una conversación entre Jesús y Pedro. Una conversación un poco rara. Jesús trata de rescatar a Pedro después de su negación. Ustedes recuerdan muy bien que Pedro le dijo al Señor, después que les anunciara su pasión, yo daré mi vida por ti, Señor. Pero horas más tarde estaba negando al Señor. Y precisamente esto es lo que el Señor quiere. Quiere sanar las heridas de Pedro. Las quiere sanar. Esta, mm, esta conversación inicia cuando los apóstoles todavía no estaban seguros de que Jesús había resucitado, porque esto fue después de la resurrección.
Los apóstoles estaban incrédulos, con miedo. Había un grupo de apóstoles, pero dice Pedro, yo iré a pescar. Y como pues a él lo consideraban como un líder, todos dijeron, pues vamos también a pescar contigo. Se fueron a pescar y cuando venían ya al amanecer, vieron a alguien en la orilla de la playa. Este escenario es el lago de Genezaret. Vieron a un hombre, pero el que lo reconoce inmediatamente es el apóstol Juan, aquel Juan que se recostó en el pecho del Señor, al que Jesús le dice que es el discípulo amado. Era eh, era un amor más familiar el que tenía Jesús con Juan, por muchas razones. Cuando se acercan a la orilla, Jesús les dice, muchachos, ¿han pescado algo? Y el Señor, pues, pregunta, pregunta si habían pescado. No, dicen todos. Y les dice, echen las redes nuevamente. Y pescan muchos pescados. Ahora bien, esta, esta conversación entre Jesús y Pedro, como les decía, es un poco, un poco incómoda. Pero Jesús es el que toma la iniciativa de buscar a aquellos que lo habían dejado, lo habían abandonado, lo habían dejado solo. Pero él con su ternura y humildad, de esta manera es como cuida de los suyos. Cuidó de los apóstoles y nos sigue cuidando a nosotros. Jesús les prepara un rico desayuno, les prepara Él que es el maestro, el alimento. Jesús les prepara un pez y un pan. El pez de Jesús y el de los apóstoles se une cuando les dice, traigan unos de los peces que acaban de pescar. La conversación entre Jesús y Pedro dice así como escuchamos en la lectura. En aquel tiempo Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. La primera vez es una pregunta bastante, mm, bastante fuerte, porque cuando le dice, me amas más que estos, tendría que referirse a los apóstoles que estaban con él. Jesús quiere renovar la amistad con Pedro. Por eso es que le pregunta esto, porque lo habían dejado solo.
En la pasión del Señor, solo Juan fue el único que lo siguió junto con María, nuestra madre, y las otras mujeres. Pero miren con qué amor el Señor busca a sus discípulos, porque Él no llegó a reprocharles por qué lo habían dejado solo. No les llegó a reprochar a, a Pedro las tres negaciones, sino más bien lo llegó a confirmar, a renovar esa amistad que había entre Jesús y Pedro. En el lago de Tiberíades sucedieron muchos acontecimientos, pero este es uno de los acontecimientos más hermosos. ¿Será que nosotros también podemos decirle al Señor, te amo y te amo? Porque ya aprendimos de que existe el amor ágape y el amor eros, que es el amor de sentimientos, pero este es el amor verdadero, el amor ágape. Ese es el amor de Dios, el amor que se da con brazos abiertos. Ágape es el amor grande de Dios. ¿Me amas más que estos? Tendría que sentir ese golpe en San Pedro al escuchar al maestro decirle si lo amaba más que los que estaban allí. Y le dijo esto porque Pedro le dijo al Señor, yo iré contigo y daré mi vida por ti. Pero horas más tarde, tres negaciones. Pero el Señor no le dice nada, sino que en este diálogo Jesús trata de sanar esas heridas. Hoy nos pregunta como a Pedro el Señor, si nosotros nos hemos tomado en cuenta que el Señor ya nos ha perdonado, porque a Pedro ya lo había perdonado el Señor. Y nosotros hemos tomado en cuenta de que el Señor ya nos perdonó de todos nuestros pecados que hemos cometido porque los hemos confesado. Pedro no se recordaba, no había tomado en cuenta de que el Señor ya había dicho que les quedaban perdonados los pecados. Y ustedes recuerdan que la diferencia entre San Pedro y Judas es que San Pedro se arrepintió porque dice que lloró sus pecados. Y precisamente ese es el misterio, ese es el amor que nace del corazón al nosotros pecar, porque nuestro corazón siente el haber ofendido al Maestro. Esto es lo que nos dice respecto a San Pedro. En este diálogo especial de amor, sana las heridas de Pedro y sana nuestras heridas. Nos da a conocer el Señor de que, así como Pedro, hemos pecado, pero el Señor ya nos ha perdonado. Una de las exigencias más altas que Jesús le dice a Pedro y no la dice a nosotros
me amas más que estos. Esa, esa, esa relación eh, de humildad de Pedro al responderle a Jesús, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. En nuestra lengua castellana, pues no es muy rica en palabras, pero en el lenguaje o en la escritura original, que es el griego, pues dice palabras muy especiales, como por ejemplo, si buscamos ágape, nos dice que es el amor perfecto, el amor de Dios, no como un sentimiento, sino como el amor grande de Dios. La versión original en griego dice, cuando le dice Pedro, Señor, tú sabes que te quiero. Es un verbo que se llama, que le dicen, o sea, que es fileo. Pedro le dijo, y en esa versión griega, le dice, Señor, yo soy tu amigo, pero está hablando de una amistad muy terrenal. Pero sinceramente, cada quien tiene su medida de amar. Cada quien tiene la manera de cómo ama. Entonces, ya en la segunda pregunta, por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le vuelve a decir siempre que te quiero, pero en un amor de amistad, en un amor de amigo, no como el amor que da el Señor. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Por supuesto, el Señor sabía y conocía el corazón de Pedro. Y precisamente lo que el Señor quería era sanar esas heridas, confirmarlo en la fe a Pedro. Pero en las tres veces, en una le dice, apacienta mis corderos. En la segunda le dice, pastorea mis ovejas. Y en la tercera, apacienta mis ovejas. Es una orden, un mandato. En cierta oportunidad les comenté que aún existe la capilla que se llama la mesa de Cristo, donde Jesús les prepara el pan, el pescado y el pan a los discípulos. Allí es el lugar, pasos menos, pasos más, pero allí es el lugar donde Jesús esperaba a los apóstoles para servirles ese desayuno, ese rico desayuno, porque el Señor busca a los que Él ama. Esta conversación fue una conversación tan hermosa que nosotros, si le ponemos atención, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que realmente nos está diciendo. Imagínense
esta humildad de Jesús en el buscar a Pedro, en el buscarle el que olvide lo que ha pasado. Jesús da un paso más. El creador, que es Él, se hace imagen de su criatura. Jesús se, 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 se hace tan humilde para buscar a los suyos. Así como estas tres preguntas, al final de nuestros días, cuando nosotros muramos, Dios nos preguntará, ¿me amas? ¿Me has amado? ¿Me has amado más que aquellos? Esa pregunta nos la va a hacer Jesús. ¿Y será que nosotros le vamos a contestar, sí, Señor, yo te amo, yo te he amado? Dice el Señor, yo te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Dice el relato, el contexto de este texto, que cuando venían en la barca, Pedro dice que venía desnudo, venía sin camisa, como un pescador, y no reconoció a Jesús, sino que fue Juan el que lo reconoció. Cuando Juan dijo, es el Maestro, es el Señor, Pedro dice que dio un salto y se ciñó la túnica y fue con Jesús. Pedro estaba desnudo, con vergüenza de haber negado al Señor. Y dice que él se lanza al encuentro del Señor con gran alegría de ver a su Maestro, esperando un regaño, pero todo lo contrario. El Señor les prepara ese rico desayuno y los invita a comer a todos. Le dice, después de haberle preguntado todo esto, Jesús, que después de haber entendido todo el significado de lo que le había dicho, de la sanación, le dice, sígueme. El amor grande de Jesús en darnos oportunidades a cada momento. ¿Daremos la vida por Jesús? Es importante la pregunta, porque no es necesario que nosotros seamos mártires como los apóstoles, sino que nosotros estemos abiertos a la palabra del Señor. ¿Cuántos cursos hemos recibido? ¿Cuántas formaciones nos han llegado? ¿Cuántas prédicas hemos escuchado? ¿Cuántas catequesis hemos recibido? ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios? Y todavía no nos animamos a lanzarnos al mar como lo hizo Pedro en busca del Señor. Yo te aseguro que cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas donde querías. Y eso es cierto, porque el Señor le anunció de que te extenderá los brazos, diciéndole así
cómo iba a morir. Pedro murió crucificado de cabeza a petición de él. Cuando se es joven, uno es útil, pero cuando ya uno envejece, se inutiliza. Y precisamente esto es lo que pasó con Pedro. El testigo de esto es San Juan, porque Pedro murió más o menos en el año 70 después de Cristo, o sea, 35 años eh, después de la muerte de Cristo y su resurrección. Y San Juan, como un testigo del Evangelio, lo escribió en el año 90, cuando todavía él vivía, porque él fue el último de los testigos de Jesús, los testigos del Evangelio, el último apóstol. Tuvo la oportunidad de escribir esta maravilla de Evangelio. Le dice aquí, confía, porque yo satisfaré tu deseo que padecerás. Porque cuando joven, pues no padeció Pedro. El Señor le dijo, sígueme y vamos. Era joven y no padeció mayor cosa. Pero él siempre pidió, yo moriré por ti, Señor. Y el Señor le dice, confía, porque yo satisfaré tu deseo de morir, de padecer lo que no padeciste de joven, dice acá. Termina el Santo Evangelio diciendo, esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. San Agustín de Hipona nos escribe esta belleza, esta maravilla de meditación. Dice, sígueme. Este es el fin que encontró aquel que negó y amó, dando su vida con perfecto amor por aquel a quien había prometido en una precipitación culpable que daría su vida. Convenía, pues, que Cristo muriera por la salvación de Pedro y que después Pedro muriera por la predicación de Cristo. San Agustín de Hipona. El Señor muere por todos nosotros, pero nos pide que después nosotros muramos a Él con la predicación del Evangelio, que muramos nosotros al pecado. Dice también el Señor, amaba, se llama a sí mismo el discípulo a quien amaba Jesús, porque el Salvador le distinguía de los demás con un cariño más familiar, de tal modo que en la cena le hizo reclinar sobre su pecho. Yo creo que este modo recomendó la divina excelencia del Evangelio que había de predicar. Piensa, piensan algunos de los más acreditados intérpretes de las Sagradas Escrituras que Juan fue más amado de Cristo porque desde su infancia vivió castísimamente.
Miren qué hermosura lo que nos escribe San Agustín de Hipona. Aquí también nos dice algo bonito. Extenderás tus manos. Esto es, serás crucificado, pues a esto vendrás para que otro te ciña y te lleve donde tú no quieras. Primero dijo lo que sucedería y después el modo, pues no solo fue crucificado, sino que fue conducido a donde él no quería para crucificarle. Él quería verse desembarazado de su cuerpo mortal y estar con Cristo, pero era, pero si era posible, deseaba la vida eterna sin las molestias de la muerte, las que sufrió contra su voluntad, triunfando de ellas voluntariamente. Tan importante es la gloria del martirio. Así es como nosotros entendemos y nos dan a conocer cuando el Señor le dice, cuando eras joven ibas a donde quieras, pero ya de anciano es diferente. Te, te agarrarán las manos y te ceñirán la túnica. Esto es como los padres de la iglesia nos dan la interpretación de ese versículo. Queridos hermanos, esta es una de las meditaciones que nos da la oportunidad de profundizar y de hacerlas de alguna manera muy nuestras, que nosotros nos metamos a profundidad y que en nuestra mente vivamos ese martirio de los apóstoles. Queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestro corazón, que Él sea el que ya nosotros, con la vergüenza de haber pecado, de haber estado desnudos, por haber ofendido al Señor, nos lancemos al encuentro del Señor, así como Pedro lo hizo. Nos lancemos en su búsqueda, nos lancemos a encontrar al amado. Como les decía, tanto que hemos recibido de enseñanza y todavía nos cuestionamos, todavía no estamos seguros si el Señor está en la Santa Eucaristía. Dudamos a veces, pero que el Señor que conoce nuestro corazón nos haga vibrar como Pablo y nos cuestione con las preguntas, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me amas? Y podríamos nosotros contestarle, sí, Señor, tú sabes que te amo. De veras que el Señor guíe nuestros pasos y que nos dé la oportunidad de estar en camino a la vida eterna, luchando y predicando el Evangelio. Que el Señor nos bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.